en el pueblo no creo que jugaréis mucho a baloncesto, ¿no? Entiendo que jugaríais más a fútbol y a frontón, que había muchos frontones en esos pueblos, ¿no? Y a poco más. ¿Cómo empieza vuestra afición en el baloncesto? Bueno, en mi caso fue por culpa de él, que, claro, yo no, para que te hagas una idea, cuando vinimos a Zaragoza, cuando la familia se traslada a Zaragoza ya, pues él empieza a entrenar a baloncesto y yo pues iba a ver entrenar a mi hermano. Pues Fernando iba a tirar solo y yo tenía que ir a pasarle los balones. Entonces, pues yo ahí cogí la afición que él quería. Tú, Fernando, viste nacer el club. Nació siendo Primero Helios, el club, sí. Sí. Luego fuimos CBZ y luego ya fue el famoso CAI Zaragoza, ¿no? Yo en aquella época estoy estudiando en Huesca. Estoy jugando a voleibol y yo estaba con el voleibol ¿A muerte? A muerte. Y se cruza la operación altura de baloncesto. Pedían para tener 15 entre 1,92 y 1,95 y yo medía 2 metros. Era un chico muy alto para suela, tenía mucho ritmo, ¿vale? Muy coordinado. La verdad es que era bastante molesto tenerle que defender porque era hábil, tenía buena mano. Yo jugaba en Zaragoza, lo que pasa es que en aquel momento Zaragoza no tenía un baloncesto de primer nivel. José Luis Rubio fue quien consiguió pues aumentar las expectativas y el interés del baloncesto en Zaragoza. Yo me fui a Barcelona y justo cuando me fui, pues al año siguiente o a los 2 años más o menos, apareció un nuevo jugador joven con proyección que era Fernando Arcega. Muchos de los jugadores que conquistaron la plata olímpica en Los Ángeles ya vistieron la camiseta de España en el Campeonato Europeo disputado en Roseto, Italia, en 1978. Entre ellos, Fernando. Estaba también José Llorente, estaba Indio Díaz, Fernando Romay, Juanma Iturriaga y, naturalmente, estaba Epi, también zaragozano. Fue una medalla de plata contra la URSS, no Rusia, la URSS que era mucho más potente, y ahí es donde nosotros ya forjamos una muy buena amistad. Ya son muchos días de relación, porque es una concentración en la cual en total estás 2 meses, y ahí es donde empezamos a forjar una amistad importante. Y a partir de ahí fueron creciendo juntos. Sería lo más parecido a la generación de Pau Gasol y los niños de oro del Mundial de Lisboa, ¿no? Teníamos un entrenador muy particular, que era Ignacio Pinedo. Tenía un deje muy francés. Él solía llamar a la gente por el lugar de donde venía. Entonces Fernando dejó de ser Fernando y empezó a ser Zaragoza. Pero claro, dicho con acento francés sería Zaragoza. Y era casi peor el remedio que la enfermedad. En primer lugar, que es un gran compañero, o sea, es alguien que siempre transmite cordialidad, el estar bien con él, y eso siempre es importante dentro de un equipo humano, ya sea de deporte o de otro tipo. Pero la verdad es que hizo un campeonato increíble, o sea, dada mi propensión a hacer faltas, tuvo que sacar sus numerosos partidos y ahí nos dimos cuenta de que el maño los tiene bien puestos, ¿sabes? Jugaba de pívot, no tenía cuerpo para jugar de pívot. Hacía cosas de alero, pero las hacía por dentro. Fue algo así como un salto evolutivo, ¿no? Porque fue uno de los primeros jugadores muy altos que jugaba, digamos, a una cierta distancia del aro. Que es el 1 contra 1 en el pívot y además ayudaba en defensa, o sea que aportaba mucho al equipo. Fernando fue un jugador polivalente. Tenía buen tiro, recuperaba balones y era capaz de pelearse con otros pivots más altos. Pero por encima de todo, era un líder nato. Lideraba a su equipo con mucha naturalidad, ¿no? O sea, yo creo que era sin necesidad de hacerlo destacable, pero sí que manejaba un poco los hilos emocionales del equipo, ¿no? Yo veía que él empezaba a viajar y que empezaba a coger aviones. Y dije, yo quiero esa vida. Claro. Y le pasaría lo mismo a Joaquín, igual, a vuestro hermano Joaquín. Sí, bueno, pero Joaquín ya vio las cosas desde otra perspectiva. Y era muy bueno a baloncesto. Joaquín técnicamente era mejor que yo y más alto, ¿no? Pero evidentemente pues el querer llegar, a lo mejor Joaquín no lo tenía tan claro, porque iba a llegar sí o sí.
y yo tenía que trabajar mucho más para poder llegar, ¿no? Veía que mis hermanos triunfaban y se hacían conocidos y les gustaba. Entonces, pues lo típico de los niños, ¿no? Yo quiero ser como mis hermanos mayores. Y de hecho yo creo que hasta ahora sigue siendo así. Siempre he querido ser como ellos. Son un ejemplo, ¿no? Y a seguir, que es una suerte poder contar con ellos como hermanos. Bueno, ellos dos siempre jugaron, casi siempre de sus carreras deportivas jugaron juntos. Y yo siempre jugué en otros equipos, así que me tocaba jugar contra ellos. Y tengo el recuerdo de que la primera vez que jugué contra mi hermano Pepe, los dos éramos bases y nos defendíamos uno al otro. Y yo tenía 19 años en el Caja Bilbao y me acuerdo que mi hermano Pepe me estaba defendiendo y me estaba diciendo, vete a la derecha, vete a la derecha. O sea que estaba jugando contra mí, estábamos compitiendo, pero a la vez estaba ayudando a su hermano el pequeño. Yo no sé si es cierto que asustó un poco a la directiva el hecho de 3 Arcegas juntos, esto va a parecer un equipo de familia, y entonces ha tenido una repercusión menor, ¿no? También es que entre que él estaba en otros equipos no tan llamativos, que no aparecían tanto en los medios de comunicación, y que sus 2 hermanos mayores tenían un protagonismo tal, pero vamos, que una familia tenga 3 fenómenos como estos es una cosa espectacular. Pues la verdad es que hay que descubrirse en que los padres lo hicieron muy bien, con una educación maravillosa para tener todos los hijos que tienen, que son fantásticos. Créeme que desde que estoy fuera y sobre todo desde que estoy en Estados Unidos, que puedo pasar largas temporadas sin verlos, cuando nos vemos es especial. Siempre nos hemos querido, nos hemos amado y nos hemos protegido unos a otros. A Joaquín le premió más que a Pepe. La naturaleza puso... Pero yo era un tozolonero, como se dice vulgarmente. Tenías mucho carácter, ¿no? O sea, eras muy constante, muy comprometido y con mucho carácter. Lo tengo, ¿no? Y la gente que nos ha visto jugar a los dos juntos decía, no, pero es que Pepe tiene más mala leche jugando. Estaban totalmente equivocados. El que más mala leche jugando era él, pero muchísimo más. Pepe era un luchador. Pepe se sacrificaba y era... entrenar, luchar, nunca era suficiente, él siempre quería más. Zapata más allá del 6.25 se les acaba la posesión, están a 6 segundos de perder el balón cuando se levanta Pepe Arcega y encesta los 2 primeros puntos del CAI. Pepe era pues, todo corazón en la pista, ¿no? O sea, una persona con mucho nervio, con mucho coraje, con muchas ganas, con mucha rapidez. Pepe físicamente era una bestia, o sea... Cuidado que vienen, ¿no? Una fuerza de la naturaleza, o sea, todo lo, digamos, lo discreto que podía ser Fernando, o sea, Pepe en cualquier momento aquello podía reventar, ¿no? Más que verle con eso de que es bajito, aunque sea cabezón, yo le sentía, porque estaba... Siempre estaba así, ¿no? Los ponía en orden. Yo creo que cuando no respondían... les apretaba, incluso a su hermano. Que también veía muy bien el juego. Un base tiene que tener visión del juego, tiene que tener tiro, tiene que tener fuerza, físicamente era muy fuerte. 13 triples lleva en esta Copa, en estos 3 partidos que ha jugado Davis. Ha vuelto el emparejamiento entre Jordi Villacampa y Mark Davis. Zapata, qué bien le dio a Arcega, qué bien ha jugado con Velosteni, canasta del... Pepe tuvo que lidiar en su mismo puesto con gente muy, muy ilustre. Cuando él empieza y los otros aún no han acabado, se encuentra pues a Llorente, a Corbalán, a Solozábal. Aún así se logró hacer hueco, fue internacional, en fin, tiene una hoja de servicios muy, muy potente local. Eso tiene mérito, ¿no? Porque en una época de muy buenos bases, Rafa Llofresa también, en fin. Ahí hay una competencia y claro, la bola la sube uno. Una vez Pepe marcó en un partido 33 puntos con 100% de acierto. No falló ni un solo tiro, ni un tiro libre. Yo creo que eso es un hecho muy importante y muy grande. Y no lo recuerdo en otro jugador. En 1990 se inauguró este pabellón Príncipe Felipe, sede de los partidos del CAI Zaragoza. Con capacidad para 11.000 personas fue el fortín de los rojillos, una afición entregada y entusiasta, pero también muy exigente. Eso lo saben bien los hermanos Arcega. Sí. Muchísimo.
había veces que nos quejábamos, pero era exigente porque era entendida también. O sea, a nosotros nos molestaba mucho que viniera un jugador de un equipo contrario y lo hiciera bien y la gente le aplaudiera, ¿no? Pero con el tiempo pues te das cuenta que evidentemente pues... Es que les gustaba el baloncesto de exacto, verdad. entendían que el baloncesto era así. Y esa exigencia nos hacía a nosotros mejores, ¿no? Claro. Se dio que en un año íbamos primeros en la clasificación y ganamos de poco al último, de muy poco, el partido fue muy malo. Y nos despidieron con una pitada... Monumental, o sea, os tenían a raya. A raya. En la cancha, los Arcega se compenetraban perfectamente, pero en el vestuario su carácter se desataba. Unas discusiones que sorprendían a sus propios compañeros. Porque en la pista los hermanos os peleabais. Pues en el vestuario. En el vestuario más. Y de puertas para afuera intentábamos mantener una cordura, pero en el vestuario reñíamos mucho, sí. Sobre todo cuando se perdía, discutían y los americanos se quedaban un poco diciendo, pero aquí qué pasa, estos de qué van, pero de verdad son hermanos, decían. Entonces entre ellos tenían competición. ¿Por qué no me has pasado este balón? ¿Por qué se la has pasado a este? ¿Por qué no tal? Pues va. Yo me salía de la conversación, digo que al final los golpes me van a llegar a mí, yo me los dejo a ellos. Sí que son muy competitivos. De hecho, nosotras jugamos al guiñote con ellos y somos ganadoras muchas veces. Nos hacen trampas y lo llevan fatal, lo de perder. Muy mal, muy mal. Y perder con nosotras muchísimo peor.